¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la interview. Yo soy Emil Segundo Pérez Chica y con otro invitado viene otro episodio de este podcast de ESPC. Aquí, en contados segundos, con ustedes. Es amante de la fotografía, creo que es una persona que ha vivido en torno a la imagen y fue uno de los primeros que conocí yo en este sector de Córdoba, yo como deportista de la halterofilia. Con nosotros está José Perdomo Morales. José Alcides Perdomo Morales. José Alcides Perdomo Morales. Ya, usted, la edad que tiene, me dice que tiene más del medio siglo, ¿cierto? 56. Pero no parece. Eso tiene que ver con su vida, es una vida tranquila. ¿Quién es José Perdomo cuando no está trabajando? Bueno, soy padre de familia, tengo 3 hijos, aún ya de 22 y de 31 años. Pendiente de ellos, esa vida de padre no termina. Mire, cuéntenos primero, porque es que todo el que ha hablado de José Alcides Perdomo y de la familia Perdomo parece que tienen una vida alrededor de la fotografía. ¿Todo es por vocación o también aprendido culturalmente? De todo. Yo comencé desde muy pequeño en el laboratorio blanco y negro de donde trabajaba mi mamá. Mi papá era el fotógrafo de la brigada y se trabajaba blanco y negro en ese momento. Yo les colaboraba con el paso de un químico al otro, del papel fotográfico. Si estamos hablando de que tenías 8 años, estábamos hablando de más allá de 1900... De 50 años, más o menos. 50 años, estamos más o menos. Y ya tú manejabas los químicos del laboratorio blanco y negro en la brigada. No, en la casa. En la casa se revelaba blanco y negro, los rollos, el papel fotográfico. Preferiblemente se hacía de noche para mantener las puertas abiertas de la casa, a oscuras, pero para que cambiara mucho más el aire, porque los químicos siempre eran fuertes. Y más que todo para nosotros que éramos unos niños. ¿Y no te afectó eso de los químicos? No. Uno hasta sabía qué químico era por el olor. Un fijador, un revelador. Eso es prácticamente el trabajo que usted hizo en fotografía, aprendiendo desde ese momento. Yo creo que pocas personas en la actualidad saben cómo se hace ese ejercicio. Usted sí, si lo ponen en un laboratorio, que apenas uno lo ve en las películas, ¿verdad? Y a sacudir, que la crema y que la oscuridad. Yo armé el laboratorio blanco y negro ahora en el 2024, finales. Lo armé. Estoy en un proyecto de tomar la foto con negativo blanco y negro, revelar la foto blanco y negro en papel fotográfico. Todo ese proceso ya lo estoy haciendo. Estaba en como queriéndole rendir un homenaje a un amigo, a Luis Carlos Ríos, un señor que fue fotógrafo en la 38 como con cuarta, que aún está vivo y que fue uno de los pioneros en la fotografía en Córdoba. Oiga, a propósito, de eso, vamos a hablar de todo porque nos va a dar tiempo de todo. Usted reconoce como personas influyentes en la fotografía aquí a algunos. Ya acaba de decir Luis Carlos Ríos, que aún vive. ¿A qué otras personas usted recuerda? También. A mi mamá. Yo prácticamente la fotografía la aprendí empíricamente solo. Y me iba dando cuenta cómo se hacían las cosas y solamente me bastó eso para aprender la fotografía. ¿Qué cámaras usaba usted cuando aprendió? La Pentax Camil era muy trabajada en ese momento, era la más común entre todos los fotógrafos. Pero también trabajé en un principio
blanco y negro con la Camil con formato medio. Formato medio es ya un negativo mucho más grande que se hace para fotografía. Se hacía para fotografía más que todo de publicidad. Yo alcancé a tomar fotos del Hotel Sinú. Para el Hotel Sinú. Para el Hotel Sinú. La publicidad del Hotel Sinú en los 90 por allá se la hice yo. En ese laboratorio. ¿El revelado lo hacían ustedes únicamente con lo que ustedes tomaban o también le revelaban a otros fotógrafos? Era lo que nosotros trabajaba mi papá, trabajaba mi mamá, lo que ellos trabajaban, porque mi mamá también era fotógrafa y salía a eventos. Anteriormente era una llamada o mandarle avisar con tiempo a una persona, una semana, un mes, mira, el 31 a las 5 te mando a buscar para que estés lista. Y llegaba la persona puntual. ¿Cómo era el motete que llevaba o el equipo de trabajo que llevaban los fotógrafos? Rollos blanco y negro. La cámara, una o dos. Y también uno o dos flashes. ¿Y esos flashes eran chiquitos? Sí, ya eran pequeños. El National de 4 baterías, un National de 2 baterías. Ya, eran suficientes para eso. Bueno, ya me dijo Luis Carlos Ríos, su mamá, nadie más, así que de repente usted diga, bueno, para mí, y de los que aprendí y de los que veía, esos fotógrafos que... Bueno, yo hice mi primer seminario fotográfico hace más o menos 30 años. Fui a Cartagena 2 días a aprender de un español, Andrés Lejona. Después de eso he estado por ahí con unos 60 y pico maestros de la fotografía. He estado en Ecuador aprendiendo de la fotografía, un tipo de fotografía. En México, he estado también en Venezuela, en cursos de fotografía. ¿A usted le nacía ser fotógrafo? Sí. Bueno, yo en un principio odiaba la fotografía porque no quería estar en un cuarto oscuro, en un laboratorio blanco y negro. Y a mí uno de los primeros trabajos que me ofrecieron cuando tenía 16, 17 años fue el periódico El Universal, que ellos tomaban las fotos y la mandaban para Cartagena en papel o se mandaba por un roto, no me acuerdo cómo es que se llamaba la foto, el aparato para mandar las fotos a Cartagena. Pero era como una... Se revelaba, el proceso era tomar la foto. Ajá. Se revelaba el negativo, se revelaba el papel fotográfico y se escaneaba en un tambor. Eso daba vuelta y a medida que iba dando vuelta aquí, allá iba apareciendo en Cartagena. Wow. Ya después vino el Photoshop. Fui de los primeros que trabajó el Photoshop y escanear una foto, un escáner. ¿Te acuerdas que sí, se escaneaban las fotos? Bueno, esas cuestiones. Y bueno, tú me hablas que primero la foto que hacías tú y con la que aprendiste era haciendo foto social. Yo, más que todo, comencé fue en la brigada. Ajá. En la brigada porque mi papá era el fotógrafo allá. Entonces yo entraba a ayudarle a él. Cuando tenía como 10 años, ya yo entré la primera vez a ayudarle a él. Le hacía las vueltas, le compraba los rollos en el centro, le llevaba los rollos a mi mamá, llevaba las fotos que mi mamá ya había revelado, se las llevaba a la brigada. Allá en la brigada tocaba hacer fotografía también. Sí, se tomaba la fotografía y se entregaba en blanco y negro. Ya después vino el color. El color lo comenzó a hacer el laboratorio de Fotolisa. Ellos comenzaron con el blanco y negro. Y Fotocarlos también comenzó con el blanco la fotografía a color.
Fotoliza y Fotocarlo. Todavía por ahí queda algo de Fotocarlo. Sí. Pero ya Fotoliza. Sí, Fotoliza ya no existe hace muchos años. Es un hijo que trabaja la impresión litográfica. Ah, ok. Bueno, entonces la fotografía y de repente en la foto de prensa con el Universal. Con el Universal comencé. ¿Corresponsal? ¿Eras corresponsal? Sí, aquí había una oficina, estaba Domingo Cogollo, estaba Nidia Serrano, estaba Juan Fabra, estaba una oficina de publicidad. Habíamos como unos 10, 15 personas ahí en esa oficina, aquí en Montería, que era del Universal Cartagena. ¿Y fue bueno vivir de esa experiencia? Sí. Se aprende mucho, se camina mucho. Las experiencias del primer día, yo entraba a las 8 de la mañana y me llaman a las 7, que había habido una masacre en la calle 41 por Carlos Barros, la 41 con Circunvalar. Un muchacho comenzó a repartir plomo a la lata a los mendigos, a los que estaban durmiendo en la calle. ¿Qué año fue ese? Ese fue Úsuga. Eso fue en el 95, por allá, 96, algo así. Todavía no está. Bueno, en 95 existe el Meridiano. ¿Tú comenzaste antes en el Universal? Yo comencé en el Universal. Yo, después que salgo del Universal, duré varios años. Trabajé para el periódico El Tiempo, El Espectador, El Meridiano, El Heraldo. Trabajaba a todo el que me pidiera fotografía. Estaba de freelance. Freelance, ok. Cuéntanos esa historia de la masacre de la 41. ¿Qué fue lo que pasó? Porque como fotógrafo también le ha tocado casi que prácticamente conocer la historia de ese final de siglo de Montería, ¿verdad? Bueno, no, el muchacho iba por la calle y iba armado y vio a un man durmiendo en un árbol en la orilla del río y lo levantó a plomo. Cayó y había otra persona allá abajo durmiendo y la levantó a plomo. Miró hacia el otro lado, hacia donde estaba Carlos Barros, y había una cerca como de cemento, como de 1 metro, y del otro lado él vio por los calados que habían unas personas durmiendo y las comenzó a levantar plomo. Ese caso, mató a 5 personas ahí. ¿Y ese caso cómo quedó? Porque yo realmente... Sí, eso se le hizo seguimiento. Y está en la cárcel todavía, me imagino. Yo creo que ya debió de salir, porque ya son 30 y pico. ¿Cómo se llamaba él? Úsuga, apellido Úsuga. Bueno, historias que usted conoce. Una fotografía que usted haya hecho por allá antes de haber sido reportero gráfico, que usted digo, bueno, esta foto me gusta mucho y todavía la conserva. ¿Hay algún recuerdo que usted tenga de esa época antes de ser reportero gráfico? Sí, ya yo cuando estaba en la brigada ayudando a mi papá, a veces a él lo mandaban para hacer alguna fotografía de alguna base en Tierra Alta, algo así, y me salían buscando a mí para que saliera en el helicóptero a tomar unas fotos que necesitaban de Montería. Usted ya había, antes de los drones, ya usted era el hombre dron. Sí, yo tengo fotos. En estos días salió una exposición de fotografía y rescaté unas fotos de cuando estaba en plena construcción el vivero o Alamedas. Ok. La parte donde funciona el Éxito Norte. El resto era puro hueco. Esa foto la tengo. Magali París. Enfrente está Plaza La Castellana, que no había comenzado la construcción. Después en otro viaje está ya una de las torres construida. Tengo
de Tacasuán cuando terminaron de construirla, ya que la inauguraron como en 96, algo así. Se tiene un buen insumo fotográfico como para hacer la historia reciente de Montería. Sí. ¿Y usted no ha pensado en eso? Sí, lo que pasa es que, ¿qué te digo? Yo intenté hacer el documental el año pasado con Luis Carlos Ríos, Carciofi, mi mamá, y conmigo yo hice 4 documentales. Eso está en proyecto. Comencé queriendo reunir la fotografía que tenían los fotógrafos viejos de aquí en Montería y no encontré nada. No encontré, habían familias que no tenían ni la foto del papá. Sí, sabe que sí he notado que Montería tiene poco registro fotográfico y las 20 o 50 fotos que hay de ese pasado en Montería son de este señor Triviño, que yo siempre lo menciono. Bueno, sin embargo, uno por ahí en estos días hace como 10 años por ahí, me pidieron hacer un trabajo para alguien que estaba cumpliendo años y me mandaron una cantidad de fotos de esas familias en blanco y negro, familia de Montería, de acá del sector norte de Montería, y yo veía que sí hubo un momento en que la gente tomaba fotos, pero quienes tomaban esas fotos aquí eran a blanco y negro, o ellos tenían alguna posibilidad de tener alguna máquina que reprodujera fotos automáticas, porque sí había esa posibilidad también. No, bueno, mira, lo de Triviño, él era un profesor, y un profesor hace 50, 70 años atrás daba todas las materias. ¿Ya? Y ahí Triviño le dio clases a Luis Carlos Ríos. Ok. Eso fue parte de la investigación que hice el año pasado. Y Triviño, dicen muchas fotos que son de él, pero hay muchas fotos no son de él, sino que no, son de los años 1050, 1060. Deben de ser de Triviño porque él era el fotógrafo en ese tiempo. Pero ahí aparece una... Hay una, sí, pero muchas no tienen ningún derecho de autor, por decir algo, ninguna firma. Entonces se las colocan como a Triviño. En el Banco de Colombia hay como 100 fotos más o menos de Triviño, que varias no son aquí de él. En el Banco de la República de aquí. En el banco, pero eso está en Bogotá. Ok. Hay que pedirlas. La Cámara de Comercio hace 30 y pico años tenía un auditorio con fotos de Montería que eran de Triviño. A esas fotos yo les hice un trabajo y esas fotos fueron las que con el tiempo se ven por todos lados. ¿Ya? Cuando llegó la parte digital, ya todo el mundo no pedía permiso, no buscaban, sino que buscaban fotos viejas de Montería, algo así, y ahí aparecían las fotos de Triviño. Usted ha sido fotógrafo social, reportero gráfico, y en la reportería gráfica le tocó hacer la foto esa roja, de la crónica roja, ¿cierto? Sí, también. Mira, yo... ¿Usted era sin agüero? Sí. ¿No le daba, ay, que voy a tomar un... ¿Usted qué no pensaba de repente? Acuérdate que hace 30 años más o menos, el fenómeno de los champetas... Ajá. Cuando hubo una limpieza social, mataban de 5, 10, esa expresión limpieza social me da peluca el cuerpo. Pero era real. Eso pasó. Pasó y... Mal llamadas limpieza social. Sí. Yo cuando estaba en el periódico El Universal, llegaba a la casa, mire señora, para que no salga su hijo tirado ahí, présteme una foto de él en vida. Entonces lo habían matado de 20 años, pero yo aparecía con una fotico de primera comunión de él teniendo 10, 12 años, ¿ya? Pero las mostraba. ¿A usted le tocaba mandar esa foto? Sí, para no tirarla, para no mostrar una foto en el piso, por decir algo. O sea, la idea no era de allá de los directores
ni del periódico. Usted como reportero gráfico tenía la opción de decir, bueno, quiero mandar esta foto. Ahí está el difunto o pero también pongan la foto. Eso fue una idea suya. Sí, Muy sí. bien. Sí, porque es que de un momento a otro, cuando ya tú sumas en un año, no sé, 100 muertos, 200 muertos de ese mismo estilo de acribillados, muertos. Sí, o pelados que se perdieron, o pelados que salieron huyendo, que más nunca volvieron. Yo soy sobreviviente de la bomba de la Orquídea. La Orquídea es en la 29 frente a la policía. Yo desayunaba ahí y desayuné y vi el movimiento que había ese día, y yo siempre... Por ahí estaba Funpascor, ¿verdad? A la vuelta. La Orquídea era en la esquina. Ajá. Funpascor era como... ¿Y eso era dirigido? 20. No, porque la metieron fue dentro del baño. Ya. Bueno, ajá, continúe. Entonces continúe con... ¿Usted vio que había movimientos raros? Sí, yo vi que estaba bastante lleno, y yo llegaba y prácticamente me tomaba un café con leche y unas 2 empanadas de pie y me iba. ¿Ya? Cuando yo me estoy sentando en la oficina que queda a unas 3 cuadras, estalló la bomba de la Orquídea. ¡Bum! Y yo, esa vaina que fue. Y ya venía gente corriendo. No, una bomba estalló en la panadería. Arranqué yo en contravía y tiré la moto y tomé las primeras fotos cuando sacaban a la gente de la Orquídea. A los pocos días fue la bomba en Funpascor. Ya el orden de las explosiones o de los bombazos que metieron no lo recuerdo, porque también la del banco, el Fondo Ganadero. Ya, ahí hubieron varios muertos. Aquí también mutilados. ¿Y tú viste los cuerpos ahí en eso? Sí. ¿Cuánto tiempo te duraste para llegar a la bomba Yo usaba Viper. Uh-huh. Y eso era rapidito. O sea, te llegaba el mensaje, bomba 29 con segunda. Ya uno se ubicaba. ¿Viste conocidos tuyos que apreciabas bastante? ¿Te tocó tomarles fotos? No. Pues fotos así. Pues sí, gente conocida y gente, pues con el tiempo, la señora que tenía la cara toda despedazada el día de la bomba, después yo la vi, la reconocí en Funpascor, que llegaba uno, no, Funpascor no, el Fondo Ganadero, que uno llegaba a hacer entrevistas o algo así, y ya veía la secretaria ya con las cicatrices en la cara, en el labio. ¿Ya? No es fácil ser fotógrafo o reportero gráfico, porque también ahí está como tu sentimiento, o tú ya tú tenías el corazón de piedra. ¿Qué pasa? No. Uno se va metiendo poco a poco y quiere sacar la verdad, así sea. A veces las fotos muestran más verdades que mentiras, porque de pronto el periodista se deja llevar por algo o por un sentimiento y oculta qué realmente pasó ahí, pero una foto tú lo está diciendo todo. Eso cuando correteaban a los maestros de Ademacor, que ahí enfrente de Ademacor saliendo los intentaban matar, ¿ya? O sea... ¿Tú ves la foto del profesor que mataron ahí frente a...? No lo logré. Sí. En la calle estaba sin pavimentar, había muchos huecos. Anteriormente, una calle cualquiera tenía unos 20 huecos donde pasaba el carro. Sí, yo llegaba en moto. Bueno, también cuando
Bueno, hubo... Yo cuando te digo, te convertiste en una persona... A lo que me refiero es, no sé si de pronto se ha malinterpretado, tu corazón No, hay que volverse fuerte. Hay que volverse fuerte. Explícanos eso, es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo es ser fuerte ante la adversidad, ante esta situación, las situaciones de muerte? Hay que manejar los tiempos. Cuando íbamos a cubrir una masacre, por decir algo, Tierra Alta, más adentro de Tierra Alta, una señora con 8 hijos, miren, le regalo un hijo. A mí varias veces me regalaron hijos. ¿Ya? Llévenselo, denle una vida que aquí, sálvenle. ¿Cómo fue que me dijo la señora? Llévenselo, yo se lo regalo para que no crezca en esta violencia que nada bueno trae. Y esa era la verdad. Llegaba uno y no, que el ejército se dio plomo con los paramilitares, que el ejército se dio plomo con la guerrilla, y uno llegaba a la casita donde fue el enfrentamiento y los calderos con huecos del disparo, las puertas con tiros. Bueno, yo estuve también en el Tomate. Oiga, de esa masacre ya poco se habla, pero porque la gente recuerda más la de Tres Esquinas, la de Mejor Esquina, la de no sé qué, pero la masacre del Tomate que fue... Mira, por allá, estamos hablando del 88, 86, por allá. Pero usted no fue como reportero, sino como fotógrafo como fotógrafo del batallón. Sí. Y o sea, era salvaje ver como un cactus tenía pedazos de carne de una persona que se metió, que corrió entre los cactus, y se rompía la piel, se rompía la cara, se rompían los brazos, se rompía la barriga, salían corriendo por entre medio del cactus, que eran casas que la rodeaban. Ahora es muy común ver el limoncillo. Uh-huh. Anteriormente se veía era mucho el cactus, pero cactus de 1 metro, de 2 metros alrededor de la casa. Entonces, cuando la masacre esa, que se comenzó a sonar el plomo y la gente corriendo, la gente salía corriendo por donde fuera. Mira, la puerta estaba aquí y la persona se pasaba medio metro por el cactus. Wow. O sea, iba saliendo seguramente un familiar y él no aguantó y se salían por entre medio del cactus. Y eso era sangre, chorro de sangre ahí. ¿Lo más horripilante que usted vio fue eso? Muchas otras cosas. Como te digo, uno se va poniendo fuerte y uno se va viendo tanta cosa. De pronto la muerte de los 5 en la Julia. Esa fue también... En Matacinco. ¿Usted registró eso también? Sí. Eso se descubrió fue después, ¿verdad? O sea, sí. Esa historia comienza, parece que la masacre ocurrió y se dan... ¿Cuánto tiempo después se dan cuenta? Como a los 3-4 días después que se dan cuenta, o yo creo hasta unos 5 días, porque ya la gente estaba soplada, ya estaba saliendo la sangre de la habitación con gusanos. Se va descomponiendo la persona, y además todos estaban dentro de una habitación. ¿Usted se acuerda de qué fue lo que ocurrió? Sí. Y eso fue una persona que... Ella se había separado. La muchacha se casó, se separó, tenían problemas. Ella le colocó días antes una denuncia por maltrato. La persona
que hizo eso se metió por el techo, cayó encima de un carro, o sea, en el techo exactamente en el garaje. Cuando se estaba bajando por encima del carro, había un vidrio que era el tragaluz. Ahí dejó la huella, eso fue lo principal para... Y que en la casa de la mamá faltaba el cuchillo que habían encontrado acá. En ese tiempo era de moda los Ginsu, que era una colección de cuchillos, como de 30 cuchillos, que servía para todo tipo de cortes, desde pequeñitos hasta mucho más grandes. Usted como fotógrafo entonces se conoce la vida o la historia, como le digo, la historia del siglo XX, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI de Montería. Bueno, voy a hacer una pausa porque estoy trastornado por recordar tanta cosa. No trastornado, pero sí me toca mucho eso. Quizás no hubiera servido yo para ese tipo de reportería. Aunque me encanta la fotografía también, el sonido y la imagen. Vamos a hacer un paréntesis ahí para hablar de el deportista. Bueno, yo comencé... Pero usted, el deporte que hacía era común aquí en Montería. No. No era común. Yo comencé... Bueno, yo estaba en Neiva, por allá en el 80. Y en ese año fueron los juegos nacionales. Y yo vi lejos una competencia de pesas mientras esperamos un partido de fútbol que me iban a llevar a ver un tío. Con el tiempo, en el Confacor, en el colegio Confacor, yo comencé a escuchar la bulla de las pesas en el Coliseo. Me llamó la atención. Fui un par de veces a mirar. Y el entrenador me dijo, bueno, ya mañana traigan una pantaloneta. Ya, sin decirlo, o sea, sin decirle yo estoy interesado, no, ya mañana traigan una pantaloneta que van a comenzar a hacer ejercicios de levantamiento de pesas. Ese fue el primer entrenador que tuvo Montería, fue Guillermo Mercado. Comencé a entrenar, yo pesaba como 40 kilos, 42 kilos, algo así. Y yo competí en el 82 en Cali, como en 44 kilos. Y yo hacía unos 30 de arranque y unos 40 de envión. Esa fue la primera competencia mía. En eso estaba un ruso que tenía ya una muchacha entrenando levantamiento de pesas desde el 82 hasta que María Isabel Urrutia da la medalla. Yo entrené con María Isabel Urrutia. Yo entrené por la Liga del Valle, por allá aparte del 88-89, y entrenaba con María Isabel Urrutia, entrenaba con la selección del Valle. Se comenzó a terminar el patrocinio para deportistas. Yo estaba ahí metido y me sacaron a los 5 meses. Ya se estaba acabando el patrocinio para deportistas y ya se quedaron con un grupito muy, muy reducido. O sea que usted tuvo posibilidades de escalar más en el deporte de la halterofilia. Sí, yo fui... ¿Y qué pasaba aquí entonces en Córdoba? Porque siempre lo escucho, no estaba en Armenia, y aquí ¿qué pasaba con ese deporte? ¿O qué pasa con ese deporte? Nunca pasó nada. Bueno, cuando estaba Guillermo Mercado hasta el 88, ya Córdoba se respetaba a nivel nacional. Nosotros estábamos peleando siempre los 3 primeros puestos. Ah, ok. El monteriano, el cordobés, siempre ha sido muy fuerte. Y nuestras competencias, ¿qué te digo? A los pocos años ya nosotros estábamos peleando medallas
Yo fui En Juegos subcampeón. Nacionales. Yo fui subcampeón del 88 aquí en Montería y fui subcampeón en el 92 en Bucaramanga. Yo iba para mis quintos Juegos Nacionales. La liga hubo un momento en que dejó de existir. Bueno, después del 88 me tocó a mí llevarme la liga al hombro, el gimnasio al hombro, llevarme las pesas para mi casa, entrenar con un grupito. No podía que todo el mundo entrenara. Yo entrenaba con Huerto Gómez, no podía Huerto Gómez dejar caer las pesas porque podíamos tumbar la casa. Así de sencillo, porque, o sea, 150, 170 o 190 que él hacía, las paredes en un patio que no estaba preparado. Huberto fue otro deportista de aquí de la... Sí, Huerto Gómez, Henry Morelo, Alexander Villadiego, monterianos. Por Córdoba, la familia Mercado, casi todos compitieron acá. Gilberto, Guillermo, Nicolás. Había otro hermano de los Mercados que también competía por Córdoba. ¿Y qué le dio más satisfacciones? ¿La fotografía o el deporte? Y las dos cosas. ¿Qué te digo? Yo fui criado por mi mamá y mi abuela, y la enseñanza de mi abuela fue siempre fuerte. O sea, haga esto, o cuando tú escuchas, a veces ahora sale de meme, no corra porque le va peor. Venga acá. Y uno hacía caso. Y uno se dejaba meter el par de chancletazos y no corría. O sea que usted a todo le sacó buen provecho a las dos. Sí. Yo como fotógrafo tuve muchas experiencias buenas, malas, desagradables. Pero porque dice pero porque todavía hace fotografía o ya no. Sí, no. Yo hago fotografía, video, dron. No, yo te digo que tuve esa experiencia. A eso voy. Bueno, ¿cómo se siente? Usted tuvo una época, voy a decirlo como, espero que usted tuvo una mejor época en la fotografía. Sí, claro. Yo trabajaba la fotografía. Siempre me he preocupado de tener una buena toma. Buenos equipos. Siempre. Desde el principio. Cuando yo estaba trabajando en el periódico del Universal, había gente que no conocía al gerente del Universal Cartagena, y yo hablaba con él pidiéndole siempre que me prestara para comprar un lente. En ese momento era un 80-200 2.8, que me prestara para comprar una cámara, que me prestara para comprar un motor de arrastre, que me ayudara con rollos a color, que me mandara rollos con ISO 1600, ISO 800. ¿Me entiendes? O sea, siempre le gustó siempre un pasito adelante. O sea, iba con la tecnología de punta. Sí, siempre como preocupado de dar lo mejor. Y pues yo sabía que se podía dar mejor resultado. Siempre lo buscaba y siempre lo lograba. También esa situación de ese punto después viene como... ¿Cuándo comienza la competencia fuerte en fotografía? Porque obviamente antes no había muchos fotógrafos. Con decirle que yo veía también, llega después el Meridiano, veía en las fotos sociales de Meridiano de Córdoba, que tiene hoy 36 años. Sí. Entonces hubo un tiempo en que había como que... mucha rivalidad entre los periódicos.
Pero usted trabajó en los dos. Yo trabajaba donde me contrataran. Bueno, usted alcanzó después a llegar al Meridiano también. Sí, estuve varios años en el Meridiano, estuve varios años... mira, una vez en un enfrentamiento, llegamos al pueblo, dormimos antes de llegar al pueblo, a Crucito, algo así. Dormimos como a unos 20 kilómetros antes. En la noche habían explosiones, disparos. Estábamos todos los que cubrían medios, RCN, Caracol, Noticias 1, de todos los noticieros estaban ahí. Llegó, amaneció, y cuando estaba amaneciendo 6, 7 de la mañana, estaban llegando los helicópteros con el batallón móvil, número 1, algo así. Y nosotros comenzamos a caminarle más rápido que el ejército, llegamos primero. Porque esos manes siempre cargan sus 100 kilos en los morrales, eso, y nosotros íbamos más ligeros. Llegamos al pueblo, comenzamos a buscar, bueno, y todo lo que pasó, toda esa bulla de anoche, qué desastre hicieron. No, ellos se disparaban allá en la loma. Bueno, y un herido. No, aquí no hubo sino un señor, un herido. ¿Y dónde está? Mira, aquel que vaya. Fulanito, espérate. Ajá, ¿y ustedes dónde lo hirieron? Me hirieron en el miembro. Pero se lo despedazaron. No, mira la bala. Entonces... Y bueno, pero ¿y en dónde está el herido? Y el man llega y se va a agarrar, mira. Entonces, las mujeres, los camarógrafos, los fotógrafos, todo el mundo se fue para atrás porque, mirarle el pene al señor. Sí, claro. Entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo fue refiéreme, ¿cómo te hirieron? Bueno, mira, yo estaba parado aquí en esta casa. Cuando yo escucho que se están disparando y hay un momento en que no dejan de disparar, yo me asomo y viene una bala y pega aquí y se me mete dentro del pantalón y me rompe el prepucio y me da la vuelta, la bala me da la vuelta dentro del pene, del glande. Sí. ¿Ya? Entonces yo llegué y saqué la bala y es esta. Entonces yo le tomé un par de fotos por mamar gallo y por tener la evidencia. Muéstremela. Entonces él mostraba y la mostraba todavía hinchada, golpeada. Pam. Y le tomé la foto. Entonces llegué. Periódico El Tiempo. No, nosotros no podemos publicar esa foto. Periódico El Espectador. Yo llamaba a vender la foto. No, esa foto no la podemos publicar nosotros. Bueno, tocará el espacio. Periódico El Espacio. Mire, tengo unas fotos así. ¿Cuántas tienen? Tengo 6. No tiene más. Mira, ellos tiraron 4 páginas, creo, el primer día. Con las fotos del herido. Cuando salen esas fotos, en Bogotá, mandan a Caracol, a RCN, a todo el mundo, a que le fueran a hacer las imágenes porque no se las hicieron. ¿Y las imágenes las tenía? Yo fui el único que le tomó fotos. Y yo en estos días que estaba buscando para una exposición de fotografía, las encontré. Ahí las tengo. Wow. Y volvemos. Fíjate, esa es una cosa impresionante de saber o tener esa visión. Bueno, porque uno le pone morbo a todo. Y eso puede pasar, ocurren. Y ocurrió. Mira, hay una masacre. Bueno, fueron 2 muchachos que mataron en Tierra Alta por los billares. Íbamos para la inauguración de Urrá.
cuando eso, la inauguración la iba a hacer, creo que Samper. Samper. Cuando nosotros vamos en un carro, vamos hacia Urrá, ya salimos de Tierra Alta y cogemos hacia Urrá, que queda ahí cerquita. Yo veo que están dos personas agarrando a alguien que está muerto, lo tienen por las manos y por los pies. Entonces lo cogieron y lo tiraron ¡prum! Para arriba. Para arriba de... Para arriba de un carro, un 600, okay. de esos camiones ganaderos. Cuando yo veo que hay otro muerto dentro, yo me paré en una minivan y miré, ¡ey, para! ¿Y qué pasó? Hay unos muertos ahí en el camión ese, los acaban de tirar. ¿Cómo? Todo el mundo enseguida para abajo a tomarle fotos a los muertos, a tomarle fotos a la acción de lo que estaba pasando. Nos fuimos a la inauguración de Urrá. Con el tiempo, que eran unos policías que habían matado a los dos muchachos. Con el tiempo, hubo una serie o una miniserie que le hicieron a esos dos muertos. Dos muertos Sí, dos muchachos, supuestamente eran guerrilleros, los mataron. ¿Ya? Y nosotros, ¿qué pasamos? Fuimos los que le hicimos la bulla y con el tiempo eso le hicieron un documental. Y como eso... Hay muchas más historias. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo, por decirlo así, preciso en haciendo reportería de ese talante? Como 15 años. 15 años. Tiene una cantidad de historias que se pueden... De pronto están por ahí escritas en los periódicos, pero... Tú que fuiste protagonista o bueno, diste los insumos para que se alimentaran esas historias, debes tener muchas herramientas. Bueno, vamos a hablar de esto que yo quería saber. Hubo un tiempo de la bonanza fotográfica para ti y hay un tiempo de mucha competencia entre fotógrafos aquí ahora o ¿cómo está la fotografía en estos momentos aquí? Bueno, ahora mismo hay muchos fotógrafos. Las universidades están sacando fotógrafos. El pelado que termina periodismo y no se coloca en un puesto como periodista, camarógrafo, fotógrafo, ¿me entiendes? Se dedica a eso. Hubo un tiempo en que, por decir algo, cuando lo digital, yo compré la primera cámara digital y con eso se hacía todo tipo de trabajo y para todo tipo de empresas, ya con esa camarita. Después me metí en el video y con el video anteriormente se grababan con 2 o 3 o 4 lámparas de 1000 vatios. Eso descongelaba hasta el hielo que estaba en la mesa de los invitados en un matrimonio. Yo llegué y comencé con una batería de moto, una lamparita. Ya la tecnología había avanzado. Yo tenía la Sony 1000, por decir algo, la Sony 1000 de cassette pequeño. Ya tenía un ISO que te permitía no utilizar tanta luz, ya no era necesario, y yo con una lamparita comencé con hacer videos, matrimonios, documentales con la lamparita, ¿ya? Y la gente
siempre se asustaba, no, que esas lámparas, que esa luz, no, ya yo no estoy utilizando eso. Después llegó la luz LED. Eran lamparitas de 15, 20, 30 LED y era suficiente para iluminar una fiesta, por decir algo, un matrimonio grande. Ya no era necesario ese poco de luces. Después comencé con el dron. Yo cuando comencé con mi primer dron, había que comprar el dron y había que comprarle las cámaras GoPro por aparte. Y había que comprar un gimbal por aparte. Todo era armado así, por parte. No era que tú llegabas y comprabas un DJI y llegaba como ahora que está todo integrado. No, anteriormente tenías que comprar las cosas por separado. Que el cablecito que le daba la imagen del gimbal a la cámara era una cosa también diferente. Todo era diferente. O sea, la tenemos fácil los que estamos ahora trabajando. Sí. O sea, eso ha hecho que la competencia sea sí. bastante. Sí, porque por decir algo, yo cuando quería comprarme una mejor cámara, iba a Barranquilla y me tenía que comprar cámaras de segunda. No compraba cámaras nuevas. Porque no había ese mercado. Ah, ya entiendo. Cuando tú comprabas algo aquí nuevo, era porque se lo encargabas a alguien que te lo traía. Ahora hay buenos fotógrafos. Bueno, llega un momento en que comienza la fotografía digital. Ajá. Comienzan a llegar los diseñadores. Ajá. Eso convirtió al fotógrafo un poquito más descuidado y menos profesional. Porque llegaban entonces a un laboratorio. Mira, quítame la sombra del techo, de la pared y del piso. Yo con rollo yo no hacía eso. Ya usted listo para la foto. Sí, yo eso lo evitaba yo. ¿Me entiendes? El que me ha trabajado a mí siempre ha sido ya lo que mínimo es darle un poquito de textura, de color a la foto, pero que le tenga que quitar sombras, muchas cosas, muchas imperfecciones a la foto, no. ¿No le ha gustado nunca hacer bueno, usted dice que está comenzando, pero ¿no le gustaría hacer documentar, hacer una exposición donde usted cuente toda la historia de la fotografía? Sí, los he hecho. Yo hice tributo al porro. Ese es lo que está puesto en... Lo tributo al porro es el libro del Meridiano de Córdoba. Ah, ok. Tributo. Es toda esa fotografía suya. Sí, la mayoría, gran parte. Y videos también. ¿Qué piensa usted que va a pasar, que va a seguir pasando con la fotografía, ahora con las inteligencias artificiales y eso? Bueno, mira, cuando en los laboratorios me decía el dueño, no, que hay que entregarle la foto en un DVD al cliente. O sea, yo tengo que comprar un quemador, tengo que comprar más cosas para entregar el mismo trabajo a una persona. Es más trabajo para mí y gasto más. ¿Entiendes? No, a mí no me parece. De pronto se le mandaba al correo a la persona, se le mandaba impresa también a la persona. Ahora no, solamente al correo. Yo voy a buscar trabajos de hace 10 y 15 años en los discos duros, que tengo más o menos unos 40 teras. Eso ya no sirve. Están pegados. Lo que está ahí está en malas condiciones, sale la mitad de la foto, en fin, ¿qué pasa? Se daña el disco duro, lo coge un virus
Ya los virus no son tan peligrosos en este momento, pero anteriormente te entraba un virus y era que había que formatear el computador mínimo. No, ya no está pasando mucho eso. Pasará, pero no está, ya no es muy común, porque ya siempre hay en el Windows está metido un antivirus. Ujú. ¿Ya? Entonces, eso se ha solucionado por eso. ¿Qué pasa ahora con la fotografía con inteligencia artificial? Vas perdiendo la esencia, porque ya tú te tomas 2 o 3 fotos de frente y de perfil y le dices a la inteligencia artificial que haga un video y lo hace. Ya hay robots, ya hay empresas que tienen robots para hacer películas. Ya hay camarógrafos, robots que te hacen la película. Ya no necesitan una persona. Se va perdiendo la esencia de como es como cuando tú pasas del blanco y negro al color. Cuando pasas del papel a solo digital. ¿Me entiendes? Vas perdiendo eso. O sea, la textura del papel blanco y negro la textura del color es diferente. El olor que te pega, el recuerdo que te pega, el papel es diferente. Yo hago fotobook hace más o menos 15, 20 años, libros de fotos, y todavía es algo diferente a una foto impresa. O sea, la sensación. Tú llegas y buscas un álbum de esos que había que colocarle la cintica a las 4 esquinas a la foto. Todo eso, cuando tú lo haces, te está moviendo sentimientos, te está moviendo la imaginación. Y esos tiempos se van a ir. Esta situación va a hacer que cada vez estemos más lejanos de esas cuestiones y de pronto la gente va a olvidar eso, como cuando ya, ahora usted ve ahora los chicos ven el cassette. Usted alcanzó a ver el cassette, ¿cierto? De que uno ponía en las grabadoritas Sí. y que uno le revolvía con los Sí. pelados ven eso y para eso para ellos es extrañísimo, es una cosa, pero yo lo viví y de verdad que sí evoca unos sentimientos. Sí, cuando tú colocabas a grabar con el cassette y no querías que te dieran la hora, que no te diera Ay, ojalá. olímpica. ¿Ya? Y tú te salía eso y tú borrabas enseguida. Hasta que te cogías una canción que no saliera la hora o un comentario de alguna publicidad. Y era Claro. una cosa bacana. José, ¿de qué se arrepiente usted? ¿O no se arrepiente de nada? Ya Pues- vamos dándole como que... mire, yo creería que, como siempre le digo a cada invitado, que hay muchas historias, que hay muchas cosas que ya hay toca hablar. A mí me dan ganas ahora de ir a ¿cómo se llama? A los lugares de las crónicas estas que usted dice fotográficas. Y yo sé que hay muchas cosas que debemos aprender, que debemos con usted, que debemos con usted aprender, porque sí, cada persona es un libro, es una historia, es algo impresionante. Cada fotografía tiene una historia. Y yo sé que de repente me dan ganas, como le dije, de ir a esos lugares y recordar esas cosas de Montería que, aunque hayan sido malas, aunque hayan dejado dolor, tenemos que recuperar la historia. La memoria es la memoria. Siento que debemos hacer ese trabajo, señor José. Ahora sí le pregunto, no sé si de repente usted tiene algo del que dice, todavía no he hecho, quiero hacerlo, me arrepiento de esto. Si volvieran a hacer, quisiera esta misma vida. Bueno, yo valoro lo que soy
y lo que tengo. Muchas veces, cuando yo me quedé solo con mis 3 hijos, me decían que para qué hacía eso, que por qué lo hacía, que eso no es de hombre. Pero era lo mejor para mis hijos. Casi siempre vivimos los 4 solos. Yo me hacía cargo de lo mínimo. Papá y mamá. Sí. O sea, que cuando hacen es una de las cosas de las que no se arrepiente. Para nada. Para nada, no. ¿Y qué me quisiera arrepentir? No. De nada. Ya uno llega a un punto en que la tranquilidad vale eso. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué me voy a arrepentir? Hay que solucionar. Yo siempre que llega una persona con un problema, a comentarme un problema y cómo lo está solucionando. O sea, Sí. ¿cómo lo está solucionando? No, que tengo un problema de sobrepeso. ¿Y qué estás haciendo para mejorar eso? No, nada. No. Hay que comenzar dejando las azúcar. Hay que comienza a tomar té. Hazte un té de canela, hazte un té de esto. ¿Me entiendes? Porque yo lo he usado. Claro. ¿Ya? Yo me hago mis jugos verdes, mis té, para tranquilizarme, para estar tranquilo. Y ahora en esta época de su vida, que todos sus hijos ya están viviendo su propia vida. No, bueno, ya tengo el mayor. Vive en Barcelona hace más de años. Ya vive con su señora. Tengo un hijo estudiando en Armenia que vive con la mamá, y yo estoy con Santiago, que está estudiando ingeniería mecánica aquí en la Universidad de Córdoba. Casi prácticamente, como dicen por ahí popularmente, sacó la tarea. Sí. Oiga, perdón, tenemos muchas cosas más que hablar y yo le agradezco que haya aceptado venir a este laboratorio. Y sé que se quedan muchas cosas en el tintero, pero sí, hay que seguir hablando, hay que seguir conociendo más, y usted tiene mucho material para enseñarnos. Con mucho gusto. Gracias nuevamente por estar acá, viejo Perdomo. Vale, con mucho gusto. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Recuerden, yo soy Emil Segundo Pérez Chica, y con la asistencia de producción de Ana Carolina Ortiz Hoyo, les recuerdo que pronto nos volveremos a ver y a escuchar.